Andate, mi pronóstico, andate. Bueno, vamos a hablar de cosas serias, chicos, porque tenemos la suerte de estar comunicados con quien es sociólogo, es doctor en ciencias sociales, o sea que estudió sociología e hizo un doctorado. Es muy difícil tener un doctorado. Es egresado de la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET y vamos a charlar con Daniel Feierstein. Daniel, desde La Patriada te saludamos, mi nombre es Quique Duplá, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola Daniel, muchas gracias por atendernos. No, Teníamos ganas de charlar un ratito con vos para entender algunas cosas o a ver qué visión tenés a este respecto. Porque un tema que es recurrente es el discurso de odio que estamos viviendo en la Argentina, que yo no me acuerdo, por lo menos en democracia, haberlo vivido. ¿Cómo crees que está pegando este discurso en la sociedad? Sí, yo suelo plantear que la trampa de pensar que es un discurso de odio es que solamente tiene que ver con el discurso. Y me parece que es más complejo. Yo creo que el tema, lo que hay en la sociedad argentina, y como bien decís, yo creo que no lo hemos vivido no solo en la etapa postdictatorial, sino nunca esto. De esta manera hemos vivido cosas quizás peores, pero no esto. Es como una liberación, una irradiación de las peores emociones que tenemos de una manera muy generalizada. ¿Sí? Entonces, la cuestión del odio, y uno podría sumar el resentimiento, la envidia, emociones negativas que todos tenemos, se ha logrado. Yo diría que es un proceso complejo, porque no es una decisión de un gobierno, es algo que es previo, pero se ha logrado que eso vaya irradiando y sobre todo que irradie horizontalmente, pues que se exprese frente a los que son más o menos como nosotros, digamos, ¿no? Y diría que es un proceso que es muy generalizado y que en ese sentido es un momento único en la historia argentina, porque aún la dictadura, con todo el terror que implementó, con su carácter genocida, no logró esa capacidad de irradiación de las emociones negativas. Lo que logró que la gente estuviera paralizada, asustada, metida en sus casas, en todo caso logró más bien el no te metas, claro. Pero no tanto esta podríamos decir, esta liberación de lo peor de cada uno de nosotros. Como que dejó de dar vergüenza ser facho, digamos. Exactamente, yo diría que dejó de dar vergüenza algo más que ser facho, más allá de que le solemos decir facho, sí. Que es ser mala persona, o sea, dejó claro. de dar vergüenza expresar lo peor de nosotros. Entonces, esto que decía, ¿no? De que se lo ven en muchos planos, por ejemplo, en el ataque a la ciencia o en las cosas que decir, bueno, todo aquello que me puede generar sensaciones encontradas, porque de pronto son cosas que yo hubiese querido hacer, pero finalmente no pude, o que tiene que ver con esto, con un vecino que veo que logró tal o cual cosa, o que veo esto que normalmente uno se lo aguantaba porque las inhibiciones son parte de la construcción del lazo social. Bueno, se ha logrado un momento donde nadie siente que tenga, o pocos sienten que tengan por qué continuar inhibidos, y entonces todo eso horrible que me pasa, lo dejo salir, lo expreso, digamos, y entonces es esto, todos somos la peor versión de nosotros mismos, y esto es lo que da lugar a un gobierno que lo expresa como gobierno de la crueldad, ¿no? Que se jacta de claro. ser cruel, ¿no? Claro, claro. Ahora, a ver, en el 55 aparecieron fuertemente todos estos personajes, pintando Viva el Cáncer o poniendo Cristo vence en las bombas y todo eso. Estos personajes de hoy, ¿vos entendés que tienen una relación con aquellos? ¿Son los nietos o los bisnietos de los asesinos del 55? Yo creo que sí tienen una relación, pero Ajá. hay una gran diferencia, que es que mi percepción es que en aquel momento eran sectores encapsulados, ¿sí? Okay. Encapsulados en algunas instituciones muy importantes, y por eso el nivel de daño fue muy alto, pero eran sectores que pertenecían o a los sectores más acomodados de la población, o a un sector de las Fuerzas Armadas, porque tampoco eran todas las Fuerzas Armadas, tuvo mucha fuerza sobre todo en la Marina, que va a tener que ver con mucha fuerza con todo lo que fue la historia de la Marina, pero también con el golpe del 55, pero lo que digo es, más allá de que hay una vinculación, de que muchos puede que sean los nietos de aquellos, creo que hay una diferencia fundamental, que es a qué sectores afecta y esa capacidad de irradiación. En aquel momento yo creo que el daño
social y político fue enorme, pero que en su capacidad de irradiación era limitado. Yo diría que no hubo un atravesamiento de los sectores populares argentinos por este tipo de prácticas. Eso no quiere decir que los sectores populares argentinos no acompañaran distintas experiencias políticas, pero no de esta manera, no con esa lógica de viva el cáncer. No creo que eso fuera una consigna que pudiera prosperar en barrios populares argentinos, ni en los 50, ni en los 60, ni en los 70, más allá de sus diferencias políticas. Lo entiendo. Esa es la diferencia de hoy. Lo entiendo. O sea, que es una irradiación mucho mayor y que atraviesa muchísimo al conjunto de la sociedad, no solo a estos núcleos encapsulados. Daniel, te habla Manuela. Vos un poco decías que esto no fue un invento de un gobierno, en el caso argentino sería esto no fue un invento de Javier Milei, pero sí podríamos decir que Javier Milei, él como político, fue el que mejor interpretó este clima de época, ¿no? Y quizás tenemos otras experiencias. Bueno, está Trump en Estados Unidos, con diferencias, Bolsonaro en Brasil, pero a mí me interesa esto que vos decís, bueno, viste, uno le dice facho, pero en realidad no es facho. Entonces hay un problema también como la política opositora o como las personas que no pensamos parecido a Milei, intentamos describirlo desde ese lugar, quizás desde un lugar peyorativo, ¿no? También para la gente que sí se siente identificada con alguna parte del discurso de él. No, a ver, tal cual, está bien lo que decís, porque además aparece una trampa acá en esta cuestión del fascismo, porque yo creo que sí son iniciativas fascistas, digamos, estas lógicas. Lo que pasa es que eso no quiere decir que toda la gente que se deja atravesar por eso es fascista. Por eso decía que si lo interpretamos de esa manera hay como una descalificación que nos impide, primero, incluirnos en lo que está pasando, porque no es que le pasa a los demás, nos pasa a todos. Claro. ¿Sí? Esta es la lógica. Esa irradiación de las emociones negativas nos atraviesa a todos, más o menos, digamos, o sea, nos podemos resistir más, pero es un proceso muy generalizado, no solamente del votante de Milei. Y en ese sentido, es esto que decía, que es un proceso que nace antes. Yo lo identifico ahí a mediados de 2017, justo ahora está saliendo nuestra primera novela gráfica, que es como una incursión en otro género gracias al ilustrador, que es Juan Soto, que es sobre lo que pudo o no pudo hacer la sociedad argentina en relación a la desaparición de Santiago Maldonado. Y yo ahí veo un punto de quiebre, ahí empieza a emerger eso de dejar salir lo peor de nosotros. Y en esos momentos, 2017, 2018, Milei era un panelista televisivo, no era una persona con proyección política. Por eso no es que nace de él, lo que tuvo él es la habilidad, como decía Manuela, de montarse en esa ola con mucha efectividad, incluso mucho mejor que los que parece que la iban a poder conducir, como un Gómez Centurión o incluso la propia Bullrich, que sí estaba en ese momento y sigue hoy en el mismo lugar, ¿no? En ese espacio que le produce tanto placer de dar palos a la población, ¿no? Entonces me parece importante poder identificar eso, porque si uno no lo centra en Milei y no entiende un proceso que es mucho más profundo, y que podríamos decir que en un sentido contrario también pasó con el surgimiento del kirchnerismo, porque Néstor Kirchner fue el que mejor leyó un proceso de lucha de 20 años que él no solo no condujo, sino en el cual no participó, pero lo leyó, se sumó y lo pudo conducir. Acá pasa algo parecido. Milei no fue el más importante para germinar esta lógica, pero claro, lo leyó con mucha inteligencia, y también para una sociedad rota, un tipo que esté tan roto generó mucha capacidad de identificación. Ahora, este proceso, Daniel, que entiendo lo que estás diciendo y la justificación que estás dando, ¿es un proceso reversible? Digamos, porque yo tengo la sensación de que esta situación de odio y de violencia no se va a ir más. ¿Vos creés que se puede revertir esto, que podemos volver a ser una sociedad más o menos normal? Los procesos sociales siempre son, yo no sé si irreversibles. Si uno dice, vamos a volver al punto previo, no. La historia nunca vuelve al punto previo. Exactamente. Pero sí que ningún proceso ni es eterno ni es inevitable. El problema es que cómo lo enfrentamos para poder revertirlo. Entonces, a mí lo que me preocupa es que veo estrategias distintas dentro de los sectores opositores o del campo popular, y algunas que veo
avanzar mucho, lo que hacen es tratar de hacer lo mismo con dirección contraria. Que podríamos decir, para darte un ejemplo bien claro, son los Che Milei de Cristina, digamos, pero que uno podría decir hay mucho en esa clave. Y me parece que eso es una trampa infernal, así vamos a seguir hundiéndonos en el pantano, en el sentido que si el problema de fondo es la irradiación de las emociones negativas, el problema no es empezar a insultar como insulta Milei. Es exactamente lo contrario, ver si somos capaces de irradiar las emociones positivas, si somos capaces de reconstruir los sistemas de inhibición, si somos capaces de poder estar orgullosos no de ser una mala persona, sino de ser una buena persona, de irradiar actitudes de solidaridad, de cuidado por el otro. Digo, me parece que hay ahí como toda una cantidad de cuestiones que sí, es cierto que estamos en un momento que no es solo argentino, que es internacional, donde la dirección es la contraria, donde un montón de elementos han colaborado en que sea mucho más fácil dejarnos atravesar por esas emociones negativas. Daniel, pero bueno, acá Giancarla, disculpa que te interrumpa, vos dale, ahí no, por favor. estás ahí hilvanando esto que hilvano con lo que decía Quique, pero de repente me agarra pánico porque recuerdo que vos habías mencionado sobre que Trump vino con un nacionalismo expansionista, pero también mencionaste que cuando fue, creo que fue en Córdoba, que el genocidio lo que implica, no es que no implica la cantidad de muertes, sino que implica la finalidad del genocidio. Entonces, la finalidad de esta crueldad, de este fascismo, Milei se va a ir. El problema es lo que va a quedar y cómo enfrentamos, no solo nosotros los que estamos viviendo, porque esta es nuestra época y que tenemos que atravesarlo y poner un freno en todos los aspectos de la vida, porque de algún lugar salió, de algún lugar tomaron el valor para empezar a exponerse y a demostrar esta crueldad, sino cómo trabajamos para que esta finalidad de horror y de fascismo, de crueldad, de nuevo, cómo lo enfrentamos, qué herramientas hacemos, porque por momentos esto que decías de la solidaridad, del cuidado, sentimos que no nos alcanza. Bueno, el problema es que tenemos que lograr articular para que alcance, para hacerlo más sólido, porque por eso digo, estaba bien lo que planteas, Carla, en este sentido. Como el problema no es Milei, Milei se puede ir y la situación puede volverse peor. Sí, esto es, claro, ante el sufrimiento que va teniendo la gente, uno puede articularse solidariamente, como ocurrió con las asambleas, como ocurrió en toda la segunda mitad de los años 90, que es lo que va a desembocar en el 2001. Esto es, empezar a construir lazos de solidaridad que permitan procesos de resistencia, pero también podría pasar en un escenario que imagino que no estoy inventando demasiado, porque va a ocurrir que en toda esta farsa de Milei de presentarse como judío, cosa que no es, pero de forzar toda una situación, más el conflicto de Medio Oriente, más todo lo que está ocurriendo, que esto termine en que ese sufrimiento se termine encauzando en salgamos a perseguir y matar a los responsables de nuestro sufrimiento, que ahora en vez de los beneficiarios de los planes sociales, los cuca kirchneristas o lo que vaya a saber qué son, van a ser los judíos o los miembros de vaya a saber qué otro grupo. Entonces, cuando vos te dejás atravesar por esas pasiones, bueno, encontrar enemigos y chivos expiatorios vas a encontrar con mucha facilidad, porque es un proceso que se acelera muchísimo. Entonces, por eso digo que a la vez que hay que resistir, hay que poder construir formas de resistencia en las que tiene experiencia el pueblo argentino, que permitan esto, ¿no? Poder priorizar lo mejor de cada uno de nosotros en esa forma. Irradiar empatía. Exactamente, no solo empatía, digo solidaridad, formas de cooperación, formas de cuidado por el otro, formas de hacernos cargo en la medida en que podamos de aquel que está sufriendo más. Claro, lo entiendo perfecto, Daniel, pero yo he tenido algunas certezas en mi vida que hoy se han transformado en dudas y tiene que ver con esto que vos decías, porque yo me la jugaba con que el amor podía contra el odio y ahora tengo un montón de dudas. ¿Vos creés que esa vieja fórmula sigue vigente? Sí, yo creo que es un simplismo plantearlo de esa manera. Primero, no quiere decir necesariamente que pueda. Primero yo diría por eso, no es el amor y el odio más complejo que es esto de tipos de emociones, ¿no? Claro. Pero además, no es que tenés garantizado el triunfo.
es que si no te transformás en lo mismo que estás combatiendo, ese es el problema. Comercial caníbal. Exacto, yo diría, nos garantiza la irradiación de nuestras emociones positivas que vamos a poder triunfar sobre esa irradiación de las emociones negativas que ha logrado estos neofascismos. No, garantizar no nos garantiza nada. El tema es que si no es de esa manera, vamos a terminar destrozándonos entre nosotros también. Esto es que es el único camino posible. Bueno, Rosa Luxemburgo lo planteaba en su momento cuando planteaba esta lógica, y yo diría muy visionaria en su momento, que decía, bueno, es socialismo barbarie, decía ella, ¿no? Sí. Bueno, socialismo claramente no fue, y entonces está claro a qué conduce un régimen, un tipo de sistema de organización de las relaciones sociales, que lo que hace es permitir que emerja la crueldad, permitir que emerja lo peor de cada uno, ¿no? Entonces digo, bueno, hay como una obligación moral de enfrentar eso, y bueno, no hay garantía de que lo vamos a lograr. En la medida en que seamos muchos, sí lo vamos a lograr, en la medida en que podamos articular esas lógicas, y por eso digo que nuestro pueblo tiene experiencia Sí. de haber logrado momentos de mucha crisis, porque la segunda mitad de los 90 también fue un momento tremendamente duro, un momento donde muchas cosas horribles también emergían, y bueno, la sociedad argentina pudo crear los piquetes, pudo crear los escraches, pudo derrotar la impunidad, pudo producir el 2001 y pudo dar lugar a otro momento histórico, ¿no? Creo que hay que estudiar esos momentos, así como la resistencia peronista en su momento. Eso creo que hay que poder estudiar esos momentos de la historia argentina para poder volver a trabajar en producirlo. Claro que sí. Daniel, Manuela, acá de vuelta, la última por mi parte. Cuando hablabas, ¿no?, de todo esto, me acordaba quizás un poco de la campaña de 2024, ¿2023 fue o 2024? Puede ser, 23. 2023. Siento que todos estos años fueron más largos. De 2023, y que quizás, ¿no?, a esta virulencia en el discurso de Milei y también de Patricia Bullrich, como vos bien señalabas, se le oponía como un correctismo político, ¿no? Como esta idea de, bueno, cuidemos que los chicos no vayan con armas a las escuelas. Digo, ¿no crees como que, que quizás el efecto, ¿no?, de estos discursos tan virulentos con este correctismo político no ayuda como a convocar quizás, ¿no?, a este sujeto que vos decís, no es que es facho, o que siempre va a ser facho, están enojados, ¿no? O están enojados y como que la política no logra Canalizar el enojo. canalizar ese enojo quizás y convertirlo en otra cosa, no sé. Pero... Totalmente de acuerdo, está buenísimo lo que decís, Manuela. No creo para nada que la corrección política y la tibieza albertista sean la herramienta para nada, y menos el profesionalismo político de un Massa, y se vio en el debate, digamos, ¿no? Uno podría decir, bueno, Massa lo destrozó Sí. con la profesionalidad política, y la mayoría de la población se sintió más identificada con el tipo al que destroza a un político profesional responsable de la inflación más alta de los últimos 30 años, 25, 30 años. Entonces, no pasa por ahí sin duda por la corrección política, sino por esto de pensar en apelar a otro conjunto de emociones, pero que eso no le quita fuerza a esas emociones, no le quita capacidad de resistencia, no le quita formas de canalizar el enojo. Yo lo que digo es, no hay que despreciar el enojo. Cuando estás sufriendo, estás muy enojado. El problema es que ese enojo lo podés dejar salir colectiva y cooperativamente, o lo podés dejar salir en la forma de proyección, de odio, de resentimiento. Lo que digo es, no es que hay que desplazar el enojo, no es que hay que hacer como si el enojo no existiera. La pregunta es hacia dónde y cómo lo direccionamos, ¿no? Canalizar nuestro enojo y trabajarlo. Claro. Exacto, canalizar ese enojo productivamente en este sentido. Por eso daba la experiencia, digo, los piquetes de los 90, sí. las tomas de calle, además no eran un acto de corrección política ni un canto al amor, digamos. Era una organización solidaria de los trabajadores, era la propia concepción de trabajadores desocupados. Entonces, estamos desocupados, pero somos reconocidos por nuestros compañeros trabajadores como trabajadores. Perfecto. Digamos, y estamos dando esa lucha en función de esa identidad. Por eso digo, cuando decía aquí que lo del amor vence al odio, no pasa por ahí, digamos, no es una ingenuidad
en clave de corrección política, sino ser capaz de identificar en nosotros lo mejor que tenemos, no lo peor, porque todos tenemos lo mejor y lo peor adentro. Sí, claro. Claro que sí. Dejar salir esas mejores emociones. Claro que sí. Daniel, he disfrutado mucho de esta corta pero súper intensa charla, así que te agradezco mucho este tiempo que nos has regalado. No, por favor. Te mando un abrazo muy fuerte, Daniel. Muchas gracias. Un abrazo a usted. Adiós. Gracias. Allí se retira Daniel Feyerstein, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, y un tipo para escucharlo. No está mal estar enojado. No. Solo que tendremos que buscar un escudo como el escudo bonaerense. Sí, por ejemplo. Por o ejemplo. canalizar este enojo en algo productivo. Productivo. Parece fácil, ¿no? Encuentro en